en algún momento de acá a fin de año eh, hay un salto cambiario en ocasión de una salida del cepo. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Hoy la gran duda es, ok, perfecto, los intereses hasta tendrás los pesos para pagarlo, pero ¿y los dólares de dónde van a salir? Porque con cepo me parece que es muy complicado que Argentina vuelva al mercado voluntario, ya queda poco tiempo, por lo menos para enero. El riesgo país está muy alto todavía. Entonces, el gobierno intenta mostrar que va a sacar, que ya tiene separada la plata, esos atisbos, pero todos sabemos cuántos son las reservas, qué tan negativas son las reservas, ¿no? Hmm. Y entonces, ahí hay una gran preocupación que deriva en el gran tema del programa hoy, que es la cuestión cambiaria, ¿no? Y la regla cambiaria, y el 2% y el atraso, y cómo sigue eso hacia adelante. Parece Hmm. que ese es el gran tema. Eh, Cuando el gobierno hace unos Ah, días, ya hace ah, semanas, sí. no, iba a completar con esto, ¿no? Que tiene un primer fallido, que yo, y entonces ahí saca esa regla que en realidad no fue una regla, ¿no? Fue toda una construcción para decir voy a intervenir con reservas en los mercados MEP contado con liqui, que la regla esa más monetaria que estaba asociada a esa intervención Sí. se convirtió en la nada misma. Y bueno, eso evidentemente cambió la dinámica en ese mercado, porque apareció un jugador con dólares que antes no estaban, Hmm. pero agravó para mí los interrogantes respecto a la proyección de reservas del Banco Central en un contexto de un cepo que el gobierno no se decide a levantar, y por ende, ¿para qué van a alcanzar esos dólares el año que viene? O sea, ¿en qué se van a usar? Los dólares Hmm. que no hay, ¿no? Ahora, Nicolás, vos estás en Empiria junto a el ex ministro de Economía, el último ministro de Economía de Macri, con Hernán Lacunza, ¿no? Sí. E hicieron una proyección que llamó la atención. Quiero ver si es así, que estuvo en el Latin American Consensus, ¿no? Focus Consensus, ¿no? Esa publicación que agrupa todos los pronósticos de consultoras. Eh, ¿Y ustedes estaban viendo a fin de año un dólar oficial a 1.500? No, creo que no tan alto. Lo que nosotros sí teníamos era una proyección, sí tenemos, es un escenario base en el cual en algún momento de acá a fin de año eh, hay un salto cambiario en ocasión de una salida del cepo. Ese es el escenario, porque nosotros pensamos que, un poco lo que decía recién, que en este contexto va a haber una pérdida de reservas bastante marcada hacia fin de año, Hmm. y que en mejores o peores condiciones la salida, que tampoco es tan traumática, yo ahí no comparto para nada, no termino de entender por qué, ya es un análisis más político, ¿no? Pero gente que dice, no, 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 un salto cambiario en ocasión de salida del cepo, que sería una medida de mucho avance del gobierno, ¿no? Y que es una deuda que el gobierno tiene especialmente con sus Sí, votantes o con el mundo más sí. libertario, mileísta, que eso sería catastrófico para el gobierno. Yo no lo veo así. Evidentemente tendría algún impacto, y eso es lo que nosotros proyectamos, o sea, algún impacto de corto plazo en la inflación, sin duda, un pass-through bajo, porque digamos, las condiciones fiscales, monetarias y de nivel de actividad son muy distintas a las de, no sé, la devaluación de masa, ¿no? Hace un año más o Sí. menos. Y bueno, y salir del cepo para mí es un paso adelante importantísimo para el programa económico. Eh, Nosotros pensamos que eso podría darse en algún momento de acá a fin de año, sí. Sí, vos coincidís con Arriazu, que dice, si devalúan, estamos hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? Cuando hablamos de 1.400, 1.500 en diciembre, no estamos hablando del tipo de cambio financiero, sino que estamos hablando del tipo de cambio oficial. Vos lo que estás pensando es que si hay una unificación, ese sería el único tipo de cambio, Claro, no digamos. estamos pensando en una Claro, devaluación, sino en dónde quedaría el mercado, el tipo de cambio único claro. libre. Arriazu dice, bueno, Te si diría que mil devalúan el tipo de quinientos cambio es un número oficial, alto, ¿eh? ¿cómo? 1.500 hoy es un número alto para ese tipo de cambio.
porque tampoco vemos que se vaya por ahí. Depende cómo se llegue a esa situación, puede haber un overshooting, el mercado al principio desconfiar un Sí. poco, pero digo, cuando Macri unificó y salió del cepo, después de algún movimiento inicial, el tipo de cambio quedó en el medio entre lo que era el oficial y Sí, el... subió 50% hasta 15 pesos y después se acomodó Bajó un poquito. en 13 pesos. Pero acá están los economistas y me parece que la visión un poco del gobierno, Arriazu, que dice, bueno, si devalúan, ahora se acabó todo, se acabó Milei, ¿no? Sí, no entiendo por Y, qué, cuál sería el fundamento. y otros que dicen, bueno, no, mirá, si llegás a unificar y te queda el dólar en 1300, 1400, ponele, Claro. único, y sería un golazo. Pero claro, todos están viendo al estilo de como miraba el gobierno anterior, que si subís de 1000, eh, Caputo está Sí, previendo el si dólar subís del oficial a 1000 oficial, pesos, a claro, 1000 de pesos 1000 a a fin de año. 1300, 1400, evidentemente la inflación salta, sí, es cierto, porque hay Claro, y muchos que si salta la precios. inflación, y si salta la inflación, se debilita el gobierno, se le rompe el Claro, sendero de claro. desinflación, Es lo cierto, debilita sí. políticamente y eso dispara el riesgo país o puede pasar cualquier cosa en la Argentina, ¿viste? Porque un Sí, poco yo creo están, que creo que lo no es están tan. evaluando más políticamente que otra cosa. No, y yo entiendo que sin duda que todo lo que uno mira de análisis político te muestra que el principal activo de origen económico de Milei es la baja de la inflación, no hay duda. Pero bueno, eh, también la gente sabe que las cosas no son lineales, y me parece que sería es una apuesta muy audaz y que puede generar costos para el propio gobierno más adelante, estirar el cepo con esta idea de que en algún momento el tipo de cambio más de equilibrio, el MEP y libre, incluso sin restricciones, va a estar en 1.100 pesos. O sea, para eso tiene Mm, que pasar la economía argentina por un proceso de, incluso de deflación o de caída de precios nominales que suelen ser costosísimos esos procesos, ¿no? mm. Eh, Pero entonces lo mejor que vos pensás que podría ser Milei Caputo es, esto sería un acuerdo con el fondo, bueno, en ese contexto una devaluación, un acuerdo para que, no sé, entren dólares, ya con una devaluación, la oferta de dólares uno puede pensar que puede aumentar, digamos, ese es el esquema que más le sí, convendría no hacer con en una el corto devaluación. plazo. Creo sí, vos traes al fondo, el fondo probablemente un esquema de salida del cepo en el cual tengas en ese mercado único y libre un tipo de cambio un poco más alto, el fondo probablemente te apoye con eso. Para tratar de, por supuesto, siempre y cuando el esquema posterior, porque también un desafío de salir del cepo es decir qué va a ser después, qué política cambiaria, la tasa de interés, etcétera, política monetaria. Pero si el gobierno organiza algo estándar, el fondo va a apoyar ese programa. Y vos la parte más difícil, que es la cuestión fiscal, de alguna manera la tenés bajo control. Entonces, para mí, de cara al 2025, a los vencimientos de la deuda, etcétera, pagar el costo si lo hubiera, que creo que lo habría, de un salto cambiario para avanzar en la salida del cepo en esta segunda mitad del año, yo creo que sería la mejor estrategia. Ujú. Eh, Algunos dicen, bueno, si devaluás en la unificación cambiaria, bueno, un salto de la inflación eh, volvería un poquito, obviamente tendría en el corto plazo un efecto todavía más contractivo porque generaría una caída del consumo adicional, bueno, los jubilados, todo lo que están tratando de acomodar muy lentamente, verían caer su ingreso real un par de meses y eso, bueno, podría disparar todo tipo de presiones al plan económico, ¿no? Bueno, sí, sí, siempre la apreciación real, si uno mira la historia de Argentina, que está en discusión cuánto hay, cuánto no hay, pero está claro que si miramos de diciembre para acá, el ritmo de apreciación ha sido eh, fuertísimo. Y es un poco como una droga, ¿no? Porque, y sí, te hace más rico en dólares, eh, frena, es un ancla contra la inflación, un ancla distorsión, digamos, muy distorsiva, pero es un ancla al fin. Eh, lo que pasa es que me parece que ya las probabilidades de que converja
esa idea que hay de que la inflación va a bajar y va a bajar a tal punto que vas a estar en cero, entonces puedes ir bajando la regla cambiaria de 2 a 1 a 0. A mí me parece que es, no digo imposible, pero de una probabilidad bajísima. Entonces llega un momento que tenés que tomar decisiones que no, todas son un poco costosas, ¿no? Pero sí enfatizo, insisto, no veo por qué una salida del cepo, que es un paso que Argentina necesita hacer. Yo no creo que pueda crecer con este cepo. Parece imposible. Puede mejorar el nivel de actividad, pero verdaderamente invertir y crecer no va a suceder. Entonces, que haya un costo de tomar esa decisión, y bueno, sí, es así. Pero Pero no creo que ese costo disminuya si lo pateamos para adelante. Creo que puede claro, por eso agrandarse. acá hay una cuestión, me parece que de diagnóstico, que cuando yo hablo con funcionarios también, ¿viste? Digamos, el diagnóstico es sí, en algún momento hay que salir del cepo, porque si no, no están dólares, porque si no, no crecemos. Digo, de diagnóstico pareciera que la profesión de los economistas está más o menos de acuerdo. Acá el tema es el timing, ¿no? Porque es donde ahí aparecen voces donde dicen, no, mirá, si lo haces ahora, se termina el gobierno de Milei, porque se te escapa la inflación, porque digamos, pierde toda la credibilidad que fue construyendo en todos estos meses. Y me parece eso. O sea, vos lo que considerás es que mejor No, hacerlo antes que claro, tarde. yo creo que mejor era hacerlo, pero bueno, siempre el diario del lunes, pero evidentemente el gobierno vivió condiciones de riesgo país, brecha, reservas hace 3, 4 meses, mucho mejores, que era un momento para organizarlo, si uno lo ve retrospectivamente. Hacia adelante a mí me parece muy difícil, ya lo hemos visto, que se acumulen reservas con cepo y brecha, porque ya lo sabemos, todo el mundo quiere al tipo de cambio bajo comprar, no vender. Entonces, es muy difícil que acumules reservas así, ya con una economía que ya las importaciones ya hay que pagarlas, digamos, ya no tenés esos changuis que tuviste al principio, ¿no? Y tenés un tipo de cambio que se está apreciando. Y eso no va a cambiar hacia adelante. Eso va a empeorar en todo caso, no va a mejorar. Por supuesto, siempre aparece la fantasía o con algún grado de realidad de, no, pero ojo porque los dólares del blanqueo, ustedes hablaban recién de eso, los dólares del RIGI, los dólares de Trump, los dólares de algo. El otro día, parecía un chiste lo de Bonelli en Clarín, que decía que nuestro futuro macroeconómico depende de la embajada en Tel Aviv o en Jerusalén y de que Messi acepte jugar un partido en Arabia Saudita. O sea, parece un chiste. Pero ¿por qué cuento esto? Porque no, parece que los árabes nos van a prestar plata, ¿no? Eso no resuelve los precios relativos si están caros en dólares. Y es como, bueno, alguien nos va a dar plata para tirar la agonía, ¿no? Ustedes creo que mencionaron también los RIPO. Yo te digo, si a mí me dicen, sale la noticia, consiguieron, no sé, 4.000 millones de dólares a cambio de emitir en garantía 10.000 millones de dólares de bopreales nuevos, yo no sé si eso es bueno. No Mira, es sé muy si me importante lo que preocupo estás o me contando, porque tranquilizo. sí, es interesante lo que estás contando, porque lo estás contando desde alguien que ha tenido una experiencia, ¿no? Estás en la consultora con la CUNSA, vos has estado en el Banco Central, estuviste, ¿no? Durante el gobierno de Macri, Sí, fui ¿no? gerente general. También Y estuve con la Alianza, ¿te acordás? está bien, está bien. De subsecretario de Hacienda, pero ahí me acuerdo que es otro contexto, ¿no? Pero era la Sí, salida de la crisis de la convertibilidad. Yo me acuerdo que llegué a estar unas semanas con Cavallo de ministro. O sea, yo claro. había estado en el equipo de Machinea, me quedé con López Murphy, Cavallo. Y cada vez que Cavallo viajaba era, no, Mingo habló con no sé quién, va a traer Sí, 25.000 millones de dólares. Después le consiguió sacar algo, no me acuerdo cuánto al fondo, pero en ese contexto no tenías para correr miles y miles de pesos y millones. Pero bueno, sí. si nada alcanzaba. A lo que voy es, si tenés un problema de flujos, porque tenés los precios mal, no hay stock que aguante. Sí. Vos sabés que, no, a lo que iba es que, bueno, y no se ponga en el chat, bueno, pero mirá, estuvo en el Banco Central
con Macri, estuvo en la Es lo mismo, alianza y demás. Claro, perdedor. pero por eso, pero lo que quiero decir es porque lo mismo que Daza, que tiene fijado, digamos, en su Twitter, que los economistas son muy malos pronosticadores y que no hay una regla darwiniana, digamos, que no se depura los pronósticos de los economistas para que puedan seguir o no en el mercado, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso es el actual ministro de Economía. Digamos, es Caputo, digamos, que también tuvo su enorme fracaso y a ese quería, y está hoy como generando la expectativa de que va a ser diferente. Pero bueno, de eso se trata, de que haya aprendido de los errores, que no haga exactamente Sí, todos. la misma política. Pero a eso quería ir, por eso me parecía importante tu experiencia. Yo creo que la última gran experiencia y la última posible en el cual la Argentina vende una historia al mundo y el mundo le financia con tipo de cambio atrasado diciendo, bueno, dale, te financiamos a ver qué sale, porque te creemos, fue la historia de Macri. Después de esa historia, de la historia del financiamiento impresionante de dólares, cuando los argentinos no la creían porque seguían con la formación de activos externos, se llevaban los dólares en el colchón, los que podían, y entraban dólares a hacer tasa o le prestaban al sector público argentino, vos lo que estás diciendo es que hoy nadie va a hacer eso, porque ya la vio hace muy poco, digamos, no es que hay que remontarse al 2001, sino que la idea de confiar en que la Argentina puede ser muy cara en dólares porque la financia el mundo, no porque genera sus propios dólares, sino porque la financia el mundo, bueno, ya ocurrió y no hace tanto tiempo, no es que hay que remontarse 20 y pico Sí, de pero años más atrás. que la Argentina, lo que yo te digo es, con sus singularidades, en Sí, definitiva, la discusión que estamos teniendo es, hay un cepo, hay un mercado cambiario controlado, hay una sí. brecha importante entre el dólar oficial y el dólar semi-oficial, o sea, libre pero no tanto, eh, y el gobierno quiere defender la paridad oficial con dólares que nadie le quiere dar, porque es un clásico, porque querés defender un dólar barato, que si vos le preguntás a cualquier argentino, a los que en el chat me estarán puteando y todo, dice, ok, ahora ya a 970, no sé cuánto está el oficial, ¿vos comprás o vendés dólares? No vas a encontrar uno que te diga que vende. Entonces, ahora, ¿esto significa que a 1400 no aparece alguien? A 1400 seguro aparecen muchos que venden. Entonces, la gran diferencia a favor de este programa es que el intervalo en el cual se puede mover el tipo de cambio es mucho más chico porque vos tenés controlada la situación fiscal y la expansión monetaria asociada a la situación fiscal. Ahora, eso no te alcanza para sostener cualquier tipo de cambio cuando además no tenés reservas porque venís de una situación pésima. Eh, entonces, alguien dice, no, pero ¿cómo vas a defender el tipo de cambio que surja de la unificación? No vas a defender nada. Tendrás Sí, algún esquema. eso estaba en el chat. ¿Cómo haces para unificar sin dólares en el Banco Central y que el dólar no tenga techo? Es que el dólar, ¿por qué se va a ir a infinito si no hay una canilla enorme de pesos que esté empujando la economía hacia adelante? Tendría que haber una situación política muy delicada que genere una corrida contra el peso, contra lo poco que queda de los pesos en Argentina, ¿no? Entonces yo no veo esa situación. Incluso aunque haya un episodio de salida del cepo con algún ruido, que no sea muy bien coordinado, me parece que no hay condiciones para que el tipo de cambio se convierta en un barrilete que va para arriba, porque no, estructuralmente ese tipo de cambio en algún momento va a empezar a haber gente que va a vender. Eh, por supuesto, si el gobierno lo organiza mejor, como decía, eh, recién hablábamos incluso con un programa con el fondo que te dé como más certidumbre de que si hay un esquema de bandas, eventualmente el central tiene cómo defender eso. Eso habrá que ver, el gobierno tendrá que plantear el central cómo lo organiza, pero, pero yo creo que no hay que hacer una regla de tres, sino el dólar se va a ir y los precios van a seguir y esto va a ser una cosa interminable. No hay condiciones para eso. Ahí estás muteado, Montenegro. Lo Está censuraron a muteado, Montenegro. muteado, Sí. muteado.
No funciona entonces eso. Ahí está, ahora No, sí. quería ver si tocando el micrófono, pero no funciona esa tecnología. Dos preguntas. Una, ¿qué proyección tenés a fin de año de reservas? ¿No? Porque están los que dicen que hoy estás en menos 5.000, a fin de año puede estar en menos 9.000, menos 10.000 millones de dólares de reservas netas. Y él se autodenomina el gallego a contramano, Arriazu, que dice, no, el Banco Central de acá a fin de año puede recuperar 6.000 millones de dólares de reservas. Y me parece que es un poco la apuesta No, del gobierno. claro, nosotros, y por eso yo te decía, ese es el diagnóstico, estamos más del lado de los primeros, pero porque hacemos, digamos, los números que nosotros hacemos, que significan, pensemos que es en este contexto de política económica, que es la regla del 2%, el blend, que te saca de la oferta exportable el 20%, las importaciones, que ahora con el cambio de la calendarización, es probable que en algún momento tengas, en términos de uso de reservas, un ratio de más de 1, porque vos vas a estar pagando el 50% de las nuevas más las que venían calendarizadas de antes, o sea, se te acelera el pago. Y después tenés servicios, turismo, pagos que, que están programados, ¿no? De los organismos, ya no del capital, que uno asume que se renueva, pero intereses, ¿no? Del propio fondo, del Banco Mundial, CAF, BID, préstamos privados. Entonces vos entras a sumar eso, ¿y de dónde va a salir? Hablaban del blanqueo. El blanqueo, la parte que puede llegar a las reservas netas es realmente muy baja. Tendría que ser por la recaudación del gobierno, que no lo gaste. Ahí no te escucho. Esa es la otra, ¿no? Pues tengo un camión acá en la ventana. Literal, tiene un camión acá en la ventana. Entonces, muteo y desmuteo. Esa es la otra. Vemos una fuerte suba de los depósitos en pesos, no, de los depósitos en dólares. Y de pesos también, ¿no? Pero en dólares están subiendo fuerte los depósitos. Eso, vos decís, no puede cambiar la historia, que sea un golazo el blanqueo, que los depósitos se te vayan, ya están en 19.000 millones de dólares, estaban en 15.000, que se te vayan a 30.000 millones de dólares los depósitos en dólares y que eso de alguna manera le dé otro margen al gobierno. Bueno, por supuesto sería una buena noticia, algo de eso, algo va a suceder, está pasando, pero el punto es qué tanto de eso va al MULC, o sea, va a las reservas netas, porque si la idea es en un marco de mayores reservas brutas que podrían darse por el blanqueo, el gobierno termina el año con reservas netas negativas como masa, es decir, usando los encajes que ahora son más grandes, pero usándolos. Sí. Y a mí me parece que eso hacia adelante genera mucha desconfianza, porque bueno, ok, ¿cuánto más vas a seguir haciendo esto? Otra es que los depósitos en dólares salgan de dólares y se vendan a pesos, cambien, o sea, ¿no? Que haya una remonetización, entonces el central compre al tipo de cambio oficial. Difícil, porque ¿por qué alguien va a ir al tipo de cambio oficial hoy a vender dólares? Salvo que esté obligado. Entonces, sin duda que alguna de estas cosas. No, los sí, dólares que van a, clima, los dólares que van a entrar para el gobierno son los dólares de la multa del recaudación, de blanqueo. la multa. Exactamente. Y eso el gobierno automáticamente te lo pone en el central y bueno. Exactamente, eso se recauda en dólares, pero el cálculo de que si son 30.000 millones de dólares los que entran, podés recaudar 2.000 millones de dólares por ahí. Bueno, sería un buen dato y de hecho Sí. te sirve para esta idea que yo decía, bueno, ¿con qué va a pagar los vencimientos de capital e intereses de enero y el julio? Próximo año? De enero y julio. Bueno, enero, entre una cosa y otra, por ahí. Pero me parece que a lo que voy es, hasta ahora se miró mucho la cuestión de cómo salir del cepo y el tipo de cambio, que eso como si fuera simplemente una cuestión de stocks. ¿Cuántos pesos tenés que te sobran? ¿Cuántos dólares tenés que te faltan? Entonces, si tengo más dólares y menos pesos, puedo salir del cepo y punto.
como si no fuera importante hacia adelante qué tipo de cambio, es decir, qué precios en dólares tiene Argentina que le equilibran los flujos externos. Porque si vos, me parece que a 1.000 pesos por dólar, el déficit de cuenta corriente es inevitable, grande. Y bueno, por ahí conseguís que 2 o 3 meses te lo financie lo que entró por el blanqueo. Pero y después, Está bien. entonces, y insisto, sin salir del cepo, quizás me equivoco ahí, no veo cómo Argentina vuelve al mercado voluntario de deuda. Me parece que para el mundo internacional de las finanzas, un esquema como este de cepo de control de capitales es inaceptable para funcionar normalmente, ¿no? Hay que volver Está en claro. algún momento. La última, ¿vos estuviste en el Banco Central con Sturzenegger, con Federico? Estuve primero, sí, ahí de subgerente general y después gerente general con Guido Sanderis, pero sí, estuve. Con Sturzenegger. No, porque claro, pues la historia que se cuenta es, bueno, y cómo con el dólar a 1.000 pesos a fin de año vas a tener superávit de cuenta corriente, o vas a seguir teniendo la competitividad, para ponerlo en términos más simples. Y bueno, y la historia es, bueno, porque el año que viene te voy a empezar a bajar fuerte los impuestos, porque entró en la cancha Federico Sturzenegger a desregular toda la economía y hacer la economía más competitiva, y eso va a generar, bueno, que se deflacione la economía argentina, se deflacionen los costos de la economía argentina, ¿no? Sí, yo creo que la agenda de Federico está buena, suma, pero son cosas que, además, comparemos con los 90, las reformas estructurales que mejoraron mucho la productividad argentina fueron mucho más grandes, tardaron más tiempo, o sea, se hicieron con la economía estabilizada, todo el sistema energético fue en el 92, 93. Las micro reformas suman, pero me parece que pretender que eso te compense un atraso cambiario importante es ilusorio, eso no va a suceder.